Un millonario que se ha quedado estéril decide ir a un orfanato en busca de un heredero. Pero cuando llega, descubre a un joven que se parece a su hijo muerto. Arturo González se apoyó en la verja de hierro de la casa de acogida de menores, con la vista clavada en el patio de recreo. Se suponía que iba a ser una visita rutinaria más, una forma de llenar el vacío dejado por la pérdida de su familia hace 18 años. Pero hoy era diferente. Había una extraña pesadez en el aire, una atracción que no podía explicar. Observó a los niños jugando, sus risas mezcladas con la fresca brisa otoñal. Por un momento el mundo se sintió más ligero, casi en paz. Al cruzar el patio, su mirada se posó en un joven rodeado por un grupo de niños. Era alto, con el pelo oscuro ligeramente rizado en las puntas, y una sonrisa que parecía iluminar todo el patio. Había algo familiar en su aspecto, algo que despertaba recuerdos enterrados en la mente de Arturo. Se detuvo. Se le cortó la respiración. ¿Quién es?, preguntó Arturo a la directora que apareció a su lado. Ella le siguió con la mirada. Este es Guillermo, dijo con calidez. Lleva mucho tiempo con nosotros. Los niños le adoran. Guillermo, repitió Arturo, el nombre resonando en su cabeza. No podía evitar la sensación de que conocía a aquel joven de alguna parte, pero era imposible. Su hijo Andrés había muerto en aquel terrible accidente hacía tantos años. No podía ser. La directora continuó, ignorando la agitación interior de Arturo. Llegó aquí hace unos 18 años. No recuerda nada de su pasado, el pobre. Creció aquí, de verdad. Ahora ayuda a los más pequeños. Un cuidador nato. 18 años. Es el mismo tiempo que Andrés ha estado fuera. La coincidencia era demasiado sorprendente para ignorarla. El corazón de Arturo se aceleró. Una esperanza salvaje e irracional se encendió en él. ¿Podría conocerlo?, preguntó Arturo, tratando de mantener la voz firme. Por supuesto, respondió la directora, y le condujo hasta el joven. Cuando se acercaron, Guillermo levantó la cabeza y sus ojos brillantes se encontraron con los de Arturo. Por un instante, Arturo pensó que estaba mirando atrás en el tiempo, a los ojos de su hijo. Guillermo, este es el señor González, le presentó la directora. Es uno de nuestros benefactores más generosos. Guillermo le tendió la mano, con un apretón firme pero suave. Es un placer conocerle, señor, dijo con voz cálida y sincera. Gracias por todo lo que ha hecho por nuestros hijos. Arturo se esforzó por hablar, sacudido por la tensión del momento. Es un placer, Guillermo, dijo al fin. Estás haciendo un trabajo maravilloso con los niños. Parece que te quieren mucho. Guillermo volvió a sonreír, como se sonríe sin esfuerzo, con naturalidad. Son como mi familia, dijo simplemente. Este lugar es todo lo que he conocido. Arturo asintió, aunque sus pensamientos iban a toda velocidad. Todo lo que había conocido y ningún recuerdo del pasado. ¿Era posible algo así? ¿Ese joven que le resultaba tan familiar podía ser su hijo perdido? Mientras hablaban, Arturo no pudo evitar fijarse en las sutiles similitudes. Pequeñas cosas, como la forma en que Guillermo inclinaba la cabeza mientras escuchaba, o la forma en que sus ojos se arrugaban cuando sonreía. Era como si viera al fantasma de Andrés crecer y presentarse ante él. Pero Arturo sabía que tenía que tener cuidado. La mente podía jugar una mala pasada, sobre todo cuando se dejaba llevar por el dolor y la nostalgia. No podía dejar que la esperanza nublara su juicio. Sin embargo, la necesidad de saber, de confirmar la verdad, era demasiado fuerte para ignorarla. Guillermo, dijo Arturo en tono cauteloso, si alguna vez quieres hablar de tu pasado, o si puedo ayudarte a descubrirlo, no dudes en ponerte en contacto conmigo. A veces volver a viejos recuerdos puede ser difícil, pero es importante saber de dónde vienes. La sonrisa de Guillermo tembló ligeramente, pero asintió. Gracias, señor González. Siempre he sentido curiosidad por mi pasado, pero supongo que tengo un poco de miedo de lo que pueda encontrar. Arturo comprendía muy bien ese miedo, pero también sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre era mejor que lo desconocido. No estás solo en esto, dijo en voz baja. Recuérdalo. Cuando se separaron, Arturo no pudo evitar la sensación de que su vida acababa de dar un giro brusco. Aquel encuentro, aunque breve, había abierto una puerta a un pasado que creía cerrado desde hacía mucho tiempo,
Y ahora, en el umbral de lo que podría ser un nuevo comienzo, Arturo sintió algo que no había sentido en años: esperanza. Pero junto con la esperanza vino el miedo. Si Guillermo realmente era Andrés, entonces había una oscuridad en su pasado a la que ambos tendrían que enfrentarse. Y si no, Arturo no quería pensar en esa posibilidad. Por ahora, lo único que podía hacer era dar el primer paso en este nuevo e incierto capítulo de su vida. Arturo González regresó a su ático, con la mente todavía aturdida por los acontecimientos que habían tenido lugar en el albergue infantil. No podía quitarse de la cabeza el recuerdo de la cara de Guillermo, la forma en que sus ojos parecían guardar secretos de los que ni él mismo se había dado cuenta. El parecido con Andrés era demasiado fuerte para ignorarlo, pero Arturo sabía que no podía guiarse solo por corazonadas. Necesitaba pruebas. El sol ya había empezado a ponerse, proyectando largas sombras sobre la ciudad, cuando Arturo se sentó en su escritorio y se quedó mirando una fotografía de Valeria y Andrés, tomada apenas una semana antes del accidente. Andrés tenía entonces 8 años y estaba lleno de vida y energía. Su pelo oscuro, sus ojos penetrantes. Arturo estaba seguro de que nunca volvería a ver aquellos rasgos. No hasta hoy. Arturo cogió el teléfono y marcó un número que hacía años que no utilizaba. Sonó 2 veces antes de que contestara una voz familiar. González, ronroneó la voz. Era Tomás Rodríguez, un detective privado que había trabajado para Arturo en el pasado. Tomás, soy Arturo. Necesito tu ayuda, dijo Arturo, intentando mantener la voz firme. Arturo, ¿cuánto tiempo? Contestó Tomás con una nota de sorpresa en la voz. ¿Qué te pasa? Arturo vaciló, sin saber cómo explicar el torbellino de emociones que sentía. Creo que he encontrado a mi hijo Andrés. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Arturo, pensé que Andrés... Quiero decir, después de todo este tiempo. Sé lo que estás pensando, interrumpió Arturo. Y créeme, yo también lo pensaba. Pero hoy he conocido a un hombre, un joven llamado Guillermo. Tiene más o menos la misma edad que Andrés. Y hay algo en él, algo que me hace creer que podría ser él. Tomás guardó silencio un momento y luego habló, con voz más seria. ¿Quieres que lo compruebe, Guillermo? Sí, respondió Arturo. Lo dejaron en el orfanato de niños hace 18 años y no recuerda nada de su pasado. Necesito que averigües todo lo que puedas sobre él. ¿De dónde viene? ¿Quién puede ser? Empezaré ahora mismo, dijo Tomás. Pero Arturo, tienes que prepararte. Puede que esto no sea lo que esperas. Lo sé, dijo Arturo en voz baja. Pero tengo que saber la verdad, Tomás. No puedo seguir viviendo en esta incertidumbre. Arturo colgó el teléfono, se reclinó en la silla y dejó escapar un largo suspiro. Sabía que Tomás sería meticuloso. Siempre lo había sido. Pero ni siquiera con el mejor investigador en el caso había garantías de que encontrara las respuestas que Arturo buscaba. Aún así, la posibilidad de que Guillermo pudiera ser Andrés era demasiado grande para ignorarla. A medida que pasaban los días, Arturo volvía cada vez con más frecuencia al orfanato de niños, con el pretexto de comprobar la marcha de la obra benéfica que financiaba. Cada vez encontraba una excusa para hablar con Guillermo y averiguar sutilmente cualquier detalle que pudiera confirmar sus sospechas. Pero Guillermo seguía siendo un enigma, amable y abierto, pero reservado cuando se trataba de su pasado. Una tarde, mientras paseaban por el jardín del orfanato, Arturo decidió abordar el tema más directamente. Guillermo, ¿alguna vez has intentado averiguar algo más sobre tu origen? Preguntó Arturo, manteniendo un tono desenfadado. Guillermo se encogió de hombros, mirando las hileras de flores. Lo he pensado, pero no sé por dónde empezar. Siempre me han dicho que me encontraron solo, sin papeles. Es como si mi vida hubiera empezado el día que llegué aquí. Arturo asintió, con el corazón apretado al pensar en ello. A veces el pasado puede ser doloroso, pero también puede contener la clave para entender quiénes somos. Si alguna vez quieres encontrar respuestas, yo puedo ayudarte. Guillermo sonrió, aunque había un atisbo de tristeza en sus ojos. Se lo agradezco, señor González. Quizá algún día esté preparado. A medida que los días se convertían en semanas, Arturo se sentía cada vez más impaciente. Sabía que Tomás estaba trabajando duro,
Pero la espera era insoportable. Cada vez que sonaba el teléfono, su corazón daba un vuelco, pero enseguida se hundía cuando Tomás no estaba allí con las respuestas que tan desesperadamente buscaba. Por fin, después de lo que pareció una eternidad, Tomás llamó. Arturo notó la seriedad de su voz antes incluso de que hablara. Arturo, he encontrado algo, dijo Tomás en tono serio. Pero no es tan sencillo como crees. Arturo agarró con más fuerza el auricular del teléfono. ¿Qué has encontrado? No hay constancia de la existencia de Guillermo antes de que lo trajeran al orfanato, explicó Tomás. Ni partida de nacimiento, ni registros hospitalarios, nada. Era como si hubiera aparecido de la nada 18 años atrás. Arturo sintió un escalofrío. ¿Qué significa eso? Pero voy a indagar más. Debe de haber algo que se nos escapa. Necesito más tiempo. Arturo le dio las gracias y colgó, con más preguntas que respuestas en la cabeza. Cuanto más aprendía, más misterioso le parecía el pasado de Guillermo. Y sin embargo, la posibilidad de que Guillermo fuera Andrés no hacía más que fortalecerse en la mente de Arturo. Había algo entre ellos, algo que los unía, aunque no lograba descifrarlo. Aquella noche, mientras Arturo contemplaba el paisaje urbano, no pudo evitar preguntarse si la verdad que buscaba no sería más peligrosa de lo que había imaginado. Pero había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Llegaría a la verdad, le costase lo que le costase. Para Arturo, la mañana se convirtió en una rutina de ansiosa espera. Cada día se levantaba con la esperanza de que una llamada de Tomás Rodríguez le acercara a la verdad. Los días se alargaban, llenos de reuniones benéficas y asuntos de negocios que ahora parecían nimios, comparados con el misterio que le consumía. Por fin, una mañana despejada, cuando Arturo estaba a medio terminar una reunión, sonó su teléfono. Se disculpó y contestó rápidamente. Era Tomás. Arturo, tengo algo, dijo Tomás, con la voz llena de emoción. A Arturo se le aceleró el corazón. ¿De qué se trata? Reúnete conmigo en mi despacho. Sería mejor que habláramos en persona. Arturo no lo dudó. Terminó la reunión con la urgencia a la que sus colegas se habían acostumbrado en las últimas semanas. Una hora más tarde ya estaba sentado en el pequeño y desordenado despacho de Tomás Rodríguez, con el olor a café rancio y libros viejos en el aire. Tomás le acercó una carpeta. Estos son los papeles de adopción del Centro de Acogida de Menores, empezó Tomás. O mejor dicho, su ausencia. Arturo frunció el ceño al abrir la carpeta. Era fina, demasiado fina. ¿Qué quieres decir? Según los registros oficiales, Guillermo nunca fue adoptado legalmente por el orfanato. Hay un registro de su llegada, pero es vago. No hay detalles sobre quién lo trajo o dónde lo encontraron. Solo se menciona brevemente al buen samaritano que lo dejó. Arturo frunce el ceño y mira los papeles. Esto no tiene sentido. Aquí debería haber más información. Exacto, dijo Tomás, echándose hacia atrás en la silla. Era como si alguien hubiera borrado deliberadamente su historia. El momento coincide con el accidente que mató a su mujer y a su hijo. Y eso no es todo. Cuando cotejé la cronología con los registros de los hospitales de la zona, encontré algo interesante. Thomas metió la mano en la carpeta y sacó una sola hoja de papel. Era una nota de alta hospitalaria del mismo día en que Guillermo había sido dejado en el refugio. Había un paciente ingresado en un hospital vecino la noche del accidente, explicó Tomás. Un niño de unos 8 años, con heridas típicas de un accidente de coche. El nombre que figura en el formulario es Juan Pérez. No hay papeles. No hay constancia de que se le busque. Arturo se quedó mirando el papel, con los pensamientos desbocados. ¿Y este niño? ¿Crees que podría ser Andrés? Creo que es una gran posibilidad, contestó Tomás. La descripción coincide con lo poco que sabemos del estado de Guillermo cuando llegó al orfanato. Es una coincidencia demasiado grande para ignorarla. Las manos de Arturo temblaron ligeramente mientras dejaba el papel a un lado. Las piezas empezaban a encajar, pero el cuadro que formaban seguía sin estar claro. ¿Qué hacemos ahora? Hice averiguaciones sobre el buen samaritano mencionado en los registros del orfanato, dijo Tomás. No hay nombre, pero encontré una referencia a una iglesia local que podría haber estado implicada. Es una posibilidad remota, pero es la única pista que tenemos. Arturo asintió con la cabeza y su determinación se hizo más firme. Síguele, cueste lo que cueste.
Necesito saber quién trajo a Guillermo a este orfanato y por qué. Tomás estuvo de acuerdo y prometió investigar más a fondo. Mientras Arturo salía de la oficina, sus pensamientos se entremezclaban con la esperanza y el miedo. Si Guillermo era Andrés, los últimos 18 años de su vida se habían basado en mentiras. Pero, ¿mentiras de quién? ¿Y con qué fin? Cuanto más aprendía sobre el pasado de Guillermo, más se daba cuenta de lo profundo que era su secreto. Y con cada nueva información, aumentaba lo que estaba en juego. Tenía que llegar al fondo del asunto, cueste lo que cueste. Cada día que pasaba, las sospechas de Arturo González se hacían más y más concretas. Pero con ellas surgió un nuevo temor, el temor de que su búsqueda de la verdad pudiera acarrearle consecuencias para las que no estaba preparado. No podía evitar la sensación de que cuanto más profundizaba, más peligroso se volvía, no solo para él, sino también para Guillermo. En uno de esos momentos de ansiedad, Arturo pensó en su hermano Jaime. Su relación siempre había sido tensa, pero en los años transcurridos desde el accidente de Valeria y Andrés, se había enfriado aún más. Jaime siempre había sido el más ambicioso de los dos, más centrado en la riqueza y el poder que en la familia. Y mientras Arturo se había lanzado de cabeza a la filantropía tras la tragedia, Jaime había aprovechado la oportunidad para ampliar su propia influencia, a menudo en detrimento del legado de su familia. Arturo no le había dicho nada a Jaime sobre Guillermo, ni sobre la investigación de su pasado. Sabía que si alguien podía complicar la situación, ese era Jaime. Pero Arturo también conocía a su hermano lo suficiente como para darse cuenta de que tal vez ya supiera algo. Jaime tenía el don de detectar posibles amenazas para sus planes, y si intuía que Arturo tramaba algo grave, sin duda intentaría intervenir. Una tarde, mientras Arturo estaba sentado en su despacho, sonó su teléfono. Miró la pantalla y vio el nombre de Jaime. Se le encogió el corazón. Hacía semanas que no hablaban, y el momento de la llamada no podía ser más sospechoso. De mala gana, Arturo contestó. «Arturo». La voz de Jaime era suave, casi demasiado agradable. «Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo te encuentras?» «Estoy bien, Jaime», respondió Arturo, manteniendo un tono neutro. «¿De qué hablas?» Jaime rió por lo bajo. Como siempre, directo al grano. Pensé que hacía demasiado tiempo que no hablábamos. Deberíamos ponernos al día. Más le valía a Arturo no creerse que aquello no era más que una charla trivial. ¿Hay algo concreto de lo que quieras hablar? Hubo una pausa al otro lado de la línea, lo suficiente para que a Arturo se le acelerara el pulso. La verdad es que sí, últimamente he oído cosas interesantes. Rumores, se podría decir, de que has estado pasando mucho tiempo en este orfanato. El orfanato de los niños, ¿no? A Arturo se le revolvió el estómago. Así que Jaime le había estado siguiendo. Como sabes, participo en varias obras benéficas. El orfanato es solo una de ellas. Por supuesto, respondió Jaime con calma. Pero, por lo que he oído, tu interés por ese lugar en concreto era bastante personal, sobre todo en lo que respecta al joven que trabaja allí. Guillermo, creo que se llama. Arturo agarró con más fuerza el auricular del teléfono. ¿A dónde quieres llegar, Jaime? Nada, contestó Jaime, aunque había algo sombrío en su voz. Es que me resulta curioso. Nunca has mostrado tanto interés en ninguno de tus otros proyectos. Me hace preguntarme qué tiene de especial este chico. Arturo sintió una oleada de ira, pero se obligó a mantener la calma. Me recuerda a alguien. Lo único que hago es intentar ayudarle a entender su pasado. Su pasado, repitió Jaime, como saboreando las palabras. Es muy noble por tu parte, Arturo, pero espero que no dejes que tus sentimientos te nublen el juicio. Siempre has sido un poco ciego cuando se trata de la familia, ¿verdad? Arturo apretó las mandíbulas, la amenaza claramente audible en las palabras de Jaime. Si insinúas algo, dilo. Jaime rió suavemente, y el sonido hizo que Arturo sintiera escalofríos. No insinúo nada, querido hermano. Solo te doy un consejo. Ten cuidado. Escarbar en el pasado puede descubrir cosas para las que quizá no estés preparado. Y a veces es mejor no escarbar. Arturo sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Conocía a Jaime lo suficiente como para reconocer una advertencia velada cuando la oía, pero también sabía que echarse atrás ahora era lo peor que podía hacer.
Agradezco tu preocupación, Jaime, dijo Arturo con voz fría. Pero sé lo que hago. Estoy seguro de que lo sabes, replicó Jaime con calma. Recuerda, Arturo, a veces es mejor dejar el pasado enterrado. Con estas palabras Jaime colgó, dejando a Arturo mirando el teléfono con la rabia y el miedo burbujeando en su pecho. No le cabía duda de que Jaime estaba al corriente de su investigación, pero lo que le preocupaba aún más era la insinuación de que Jaime podía saber más que él sobre el pasado de Guillermo. Por primera vez, Arturo pensó en la posibilidad de que Jaime estuviera implicado en lo que le había ocurrido a Andrés todos aquellos años. Era un pensamiento aterrador, y Arturo no estaba seguro de estar preparado para afrontarlo. Pero si existía la más mínima posibilidad de que Jaime hubiera desempeñado algún papel en la desaparición de Andrés, Arturo tenía que estar preparado para lo que pudiera ocurrir a continuación. Durante los días siguientes, Arturo siguió de cerca a Jaime mientras éste continuaba su propia investigación. No sabía cuál era el objetivo final de Jaime, pero estaba decidido a no dejar que su hermano interfiriera en su búsqueda de la verdad. Pero a medida que profundizaba más y más en el pasado de Guillermo, Arturo no podía evitar la sensación de que el tiempo se agotaba. Jaime era un hombre peligroso y, si se sentía amenazado, no se sabía lo que podría hacer para proteger sus secretos. Arturo necesitaba encontrar respuestas. Y rápido. Nunca había habido tanto en juego, y a medida que la sombra de Jaime se hacía más alargada, Arturo se daba cuenta de que la batalla por la verdad no había hecho más que empezar. Los días siguientes a la inquietante conversación con Jaime habían sido intensos para Arturo González. El peso de la investigación sobre el pasado de Guillermo y la creciente sospecha de que su hermano estaba implicado en algo siniestro le carcomían constantemente. Cuanto más pensaba en ello, más convencido estaba de que las respuestas que buscaba estaban directamente relacionadas con los sucesos de hacía 18 años, los mismos que habían destruido a su familia. Arturo empezó a visitar más a menudo el centro de acogida para niños, no solo para vigilar a Guillermo, sino para darle la sensación de estabilidad que el propio Arturo necesitaba desesperadamente. Encontró consuelo en sus conversaciones, aunque en todas había una tristeza silenciosa y compartida. La bondad y la naturaleza amable de Guillermo reforzaron la determinación de Arturo de protegerlo, independientemente de la verdad. Una tarde fría, Arturo llegó al orfanato y encontró a Guillermo solo en la biblioteca. La animación habitual de los niños había desaparecido, sustituida por una pesada quietud que parecía llenar toda la habitación. Guillermo levantó la vista cuando entró Arturo y sonrió, casi disculpándose. Señor González, le saludó, con voz más baja que de costumbre. Todos los niños se han ido de excursión. Yo me he quedado para leer un poco. Arturo asintió, recorrió la habitación con la mirada y se detuvo en la expresión pensativa de Guillermo. ¿Estás bien, Guillermo? Pareces preocupado. Guillermo suspiró y cerró el libro que fingía leer. Tengo sueños, admitió, o quizás sean recuerdos. Es difícil de decir. El interés de Arturo creció de inmediato. ¿Qué son esos sueños? Son extraños, contestó Guillermo, frunciendo las cejas mientras intentaba formular las imágenes que le atormentaban. Es como si viera cosas de otra vida. Hay un coche, la voz de una mujer, pero no distingo lo que dice. Y luego hay una abrumadora sensación de terror, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Arturo sintió que se le estrujaba el corazón al oír las palabras de Guillermo. Quiso preguntar si la voz de la mujer le resultaba familiar, si el coche se parecía al que había sufrido el accidente 18 años atrás, pero se dio cuenta de que debía tener cuidado. ¿Te parecen reales estos sueños? ¿Como si pudieran ser recuerdos? Guillermo vaciló, con los dedos rozando los bordes del libro. No estoy seguro. Nunca he recordado nada de antes del orfanato. Así que es difícil decirlo, pero estos sueños son diferentes. Se quedan conmigo incluso después de despertarme. Arturo se inclinó hacia adelante, con voz suave pero insistente. Guillermo, quizá tu mente esté intentando decirte algo, algo sobre tu pasado. ¿Has pensado alguna vez en seguir explorando esos recuerdos? Guillermo miró a Arturo con los ojos llenos de esperanza y miedo. Sí, pero ¿y si no me gusta lo que encuentro? ¿Y si lo cambia todo? Arturo comprendía demasiado bien ese miedo. A veces la verdad podía ser difícil de admitir,
pero era la única forma de seguir adelante. Si esos recuerdos están conectados con su pasado, quizá ahí esté la clave para entender quién es. Guillermo asintió lentamente, con la mirada fija en la ventana, donde la luz del atardecer brillaba a través de las cortinas. Probablemente tenga razón. Siempre he querido saber de dónde vengo, pero supongo que tenía miedo de lo que podría significar. Arturo alargó la mano y se la puso a Guillermo en el hombro, animándole. No estás solo en esto. Descubramos lo que descubramos. Lo superaremos juntos. Durante un rato, Guillermo no dijo nada, absorto en el consuelo de las palabras de Arturo. Luego, respirando hondo, asintió. Muy bien, hagámoslo. Averigüemos la verdad. Aquella tarde, Arturo se puso en contacto con un especialista en hipnoterapia que podría ayudar a Guillermo a acceder a los recuerdos enterrados en lo más profundo de su subconsciente. El proceso sería delicado, requeriría paciencia y cautela, pero Arturo estaba decidido a dar a Guillermo todas las oportunidades posibles de descubrir su pasado. Unos días más tarde, Guillermo estaba sentado en la consulta de la doctora Margarita García, la hipnoterapeuta con la que Arturo había concertado una cita. Arturo había insistido en su presencia para apoyar a Guillermo, que se disponía a enfrentarse a fragmentos de su vida olvidada. La doctora García se mostró tranquila y tranquilizadora, con voz apaciguadora mientras explicaba el proceso. Guillermo, vamos a ir paso a paso, dijo en tono suave. Tú tienes el control todo el tiempo y puedes parar si te sientes incómodo. Mi objetivo es ayudarte a explorar estos recuerdos de forma segura, sin causarte ningún daño. Guillermo asintió, aunque su nerviosismo era evidente. Miró a Arturo, que le sonrió alentadoramente. Estoy preparado, dijo Guillermo, reclinándose en su silla. Mientras el doctor García iniciaba la sesión, poniendo a Guillermo en un estado de relajación y meditación, Arturo le observaba con una mezcla de esperanza y asombro. Vio cómo la tensión de la cara de Guillermo se iba relajando poco a poco a medida que se hundía en un nivel de conciencia más profundo. Guillermo. La voz del doctor García era suave, casi un susurro. Quiero que te concentres en los sueños que has tenido. Deja que tu mente regrese a ese lugar, a ese momento. ¿Qué es lo que ves? Hubo una larga pausa, y por un momento Arturo temió que no saliera nada. Pero entonces el silencio fue roto por la voz de Guillermo, baja y vacilante. Estoy en el coche. Fuera está oscuro. Llueve. Hay una mujer sentada a mi lado. Creo que es mi madre. A Arturo se le cortó la respiración. Se inclinó hacia adelante, escuchando cada palabra. Me está hablando, pero no entiendo lo que dice, continuó Guillermo, frunciendo las cejas concentrado. Tengo miedo. No sé por qué, pero estoy aterrorizado. El doctor García asintió alentadoramente. ¿Qué va a pasar ahora, Guillermo? Intenta concentrarte en sonidos, olores, cualquier cosa que pueda ayudarte a recordar. La cara de Guillermo se contorsionó de dolor y Arturo sintió que su corazón latía con fuerza. Ha sido un accidente. El coche está dando vueltas de campana. Oigo crujir el metal, tintinear los cristales y luego nada. Solo oscuridad. La doctora García sacó suavemente a Guillermo de su estado hipnótico y su voz le ayudó a volver al presente. Cuando Guillermo abrió los ojos parecía sorprendido, pero también aliviado como si se hubiera quitado un peso de encima. Arturo extendió la mano y apretó la de Guillermo. Lo has hecho bien, Guillermo. Cada vez estamos más cerca. Pero mientras pronunciaba estas palabras, Arturo se dio cuenta de que el viaje que tenía por delante estaba plagado de peligros. Los recuerdos que Guillermo había desvelado eran solo el principio, y planteaban más preguntas de las que respondían. ¿Qué había ocurrido realmente aquella noche y qué papel había desempeñado Jaime en todo aquello? Arturo se dio cuenta de que ya no podía detenerse. La verdad estaba al alcance de la mano, pero las sombras del pasado acechaban a la vuelta de la esquina. El mundo de Arturo González empezaba a parecerse a un rompecabezas al que le faltaban piezas, y cada nuevo fragmento de los recuerdos de Guillermo le acercaba más a las respuestas, pero al mismo tiempo le hundía más en una red de incertidumbre. La sesión con el doctor García le había revelado más de lo que podía esperar, pero no había sido suficiente. La verdad sobre lo que había ocurrido aquella noche, y si Guillermo era realmente su hijo Andrés,
Pero quedaba otro hilo que había perseguido a Arturo desde que descubrió a Tomás: la posibilidad de que Valeria, su mujer, pudiera estar viva. Era una idea que a Arturo le costaba aceptar. La idea de que pudiera haber sobrevivido al accidente y haber estado oculta todos estos años era casi insoportable. Sin embargo, no podía ignorar las pruebas que Tomás había descubierto, aquellas débiles pistas imposibles de rastrear. Arturo sabía que tenía que reconocer esa posibilidad, por dolorosa que fuera. Volvió a dirigirse a Tomás, instándole a buscar cualquier pista, cualquier conexión oscura que pudiera apuntar al paradero de Valeria. Si había alguna posibilidad de que siguiera viva, Arturo necesitaba saberlo. Unos días después, Tomás llamó con la noticia. El corazón de Arturo se aceleró al escuchar la voz tranquila y metódica de Tomás. «He encontrado algo, Arturo», dijo Tomás. «Pero es complicado». Arturo se quedó sin aliento. «¿A qué te refieres?» «Hay una clínica», explicó Tomás. «Privada, muy modesta. La gente que quiere permanecer invisible va allí. He estado indagando en sus archivos y hay alguien allí. Alguien que encaja con la descripción de Valeria». Arturo sintió como si se le cayera el suelo bajo los pies. «¿Estás diciendo que está viva?» Tomás dudó un momento. «No puedo confirmarlo sin verla con mis propios ojos. Pero la mujer que tienen allí lleva años en coma. La clínica tiene órdenes estrictas de mantener su estado en secreto, sin nombres, sin registros que puedan ser fácilmente rastreados. Pero por lo que he encontrado, podría ser ella». Los pensamientos de Arturo iban a toda velocidad. Un torrente de emociones casi lo abruma. Ira, esperanza, miedo. Todas se mezclaban, haciendo difícil pensar con claridad. «¿Dónde está ese lugar?» Tomás le dio la dirección, un lugar apartado en las afueras de la ciudad. «He organizado tu visita, pero, Arturo, prepárate. Si es ella, ha pasado por mucho, y si no lo es, también debes estar preparado». Arturo dio las gracias a Tomás con la voz tensa y colgó. Se quedó un rato en silencio, intentando tranquilizarse. Luego, respirando hondo, cogió su abrigo y salió por la puerta. No podía esperar más. El trayecto hasta la clínica pasó como un borrón. Arturo apenas se fijó en el paisaje. Sus pensamientos estaban consumidos por la idea de que volvería a ver a Valeria y sabría la verdad. Cuando llegó, el edificio era tal y como Tomás lo había descrito: pequeño, anodino, rodeado de altos árboles que parecían protegerlo del mundo exterior. Arturo salió del coche con el corazón palpitante. Se dirigió a la entrada donde le esperaba una enfermera. Le condujo por los silenciosos y estériles pasillos sin decir palabra, con el único sonido del zumbido de las luces fluorescentes. Finalmente se detuvieron ante una habitación privada. La enfermera se volvió hacia Arturo, con expresión compasiva. «Está dentro», dijo en voz baja. «Tómese su tiempo». Arturo asintió, con la garganta demasiado contraída para hablar. Abrió lentamente la puerta y entró en la habitación poco iluminada. Se quedó sin aliento cuando la vio. Valeria yacía inmóvil en la cama. Parecía envejecida y delgada. Su pelo, antes brillante, estaba ahora cubierto de canas. Pero era ella. Se dio cuenta al instante. Su rostro, incluso en su palidez, era inconfundiblemente reconocible. A Arturo le flaquearon las piernas y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para ver a su mujer, viva pero en coma desde hacía casi 2 décadas. Se acercó lentamente a la cama y su mano tembló al alargarla para tocarla. Su piel estaba fría y sus dedos se aflojaron al agarrarla. Arturo se hundió en la silla junto a ella, con los ojos llenos de lágrimas. «Valeria», susurró, jadeando de emoción. «Ya estoy aquí. Te he encontrado». Pero no hubo respuesta. Solo el sube y baja constante de su pecho, mientras el respirador hacía su trabajo. Las preguntas se agolpaban en la mente de Arturo. ¿Cómo había acabado aquí? ¿Por qué había estado escondida tanto tiempo? ¿Y de quién era la culpa? Mientras estaba allí sentado, aturdido por la enormidad de lo que se le venía encima, una puerta se abrió chirriando detrás de él. Arturo se volvió y vio entrar al médico con expresión solemne. «Señor González», le saludó el médico en voz baja. «Soy el doctor Montero. Estoy controlando el estado de su esposa». Arturo se levantó, con la voz apenas por encima de un susurro. «¿Cómo está? ¿Por qué está aquí?» El doctor Montero suspiró e indicó a Arturo que volviera a sentarse.
Es una larga historia, empezó. A su mujer la trajeron aquí hace muchos años, poco después del accidente. Estaba en estado crítico, con un traumatismo cráneoencefálico grave y múltiples fracturas. Es un milagro que sobreviviera. Arturo se quedó sin aliento. ¿Quién la trajo aquí? ¿Por qué nadie me lo dijo? No estoy seguro de eso, admitió el doctor Montero. La ha traído una empresa privada. Pagaron todo el tratamiento, pero dejaron claro que su presencia aquí debía ser confidencial. Sin nombres, sin visitas, sin contacto con nadie fuera de la clínica. Lo siento, señor González, pero no sé quiénes son ni por qué querían mantenerla en secreto. Arturo pensó inmediatamente en Jaime. ¿Podría estar su hermano detrás de todo esto? La idea era demasiado monstruosa para contemplarla, pero visto lo que había aprendido últimamente, nada era imposible. ¿Había alguna posibilidad de que despertara? Preguntó Arturo con desesperación en la voz. El doctor Montero dudó. Su estado es estable, pero es difícil saberlo. Estos casos son impredecibles. No quiero darle falsas esperanzas, y señor González, pero mientras esté viva, siempre hay una posibilidad. Arturo asintió, aunque le dolía el corazón ante la incertidumbre de lo que estaba ocurriendo. Volvió a mirar a Valeria, tan cerca y tan lejos a la vez. La mujer que amaba, la mujer a la que lloraba, estaba frente a él. Pero la pregunta de quién la había retenido aquí y por qué, seguía haciéndosela. Al salir de la clínica aquella tarde, Arturo se sintió fortalecido en su determinación. Encontraría a los que le habían hecho esto a Valeria y les haría pagar. Y por mucho que temiera la respuesta, sabía que tenía que admitir la posibilidad de que su propio hermano estuviera implicado. Las piezas del rompecabezas iban encajando, pero la imagen que estaban formando era más horrible de lo que Arturo podía imaginar. Arturo González condujo aturdido desde la clínica hasta su casa, con la mente aturdida por las implicaciones de lo que había descubierto. Valeria estaba viva, pero la habían ocultado durante años, manteniéndola en coma en una clínica secreta, mientras él la lloraba como si estuviera muerta. La traición, la audacia de todo aquello, le carcomían a cada kilómetro que recorría. Había que encontrar a quienquiera que estuviera detrás, y Arturo no podía ignorar la creciente sospecha de que su propio hermano, Jaime, estaba implicado. En cuanto llegó a casa, Arturo llamó a Tomás Rodríguez. Hasta ese momento, el investigador había sido minucioso, pero ahora Arturo necesitaba que fuera más allá, que indagara en los rincones más oscuros del pasado. Tomás, la voz de Arturo era tensa al hablar por teléfono. Necesito que te centres en una cosa, Jaime. Quiero que averigües todo sobre sus movimientos desde el accidente. Cada decisión que tomó, cada persona con la que habló, cada dólar que gastó. Quiero saber si tuvo algo que ver con esa clínica. Tomás no dudó. Lo investigaré, Arturo. Dame unos días y te informaré de todo lo que averigüe. Colgando el teléfono, Arturo se hundió en su silla, con el peso del último día sobre él. Miró la fotografía de Valeria y Andrés sobre su escritorio, tomada hacía tanto tiempo, y sintió una oleada de determinación. No descansaría hasta saber la verdad, por sombría que fuera. Los días siguientes transcurrieron entre la ansiedad y la expectación. Arturo siguió visitando el orfanato infantil, y sus interacciones con Guillermo estaban cada vez más llenas de preguntas tácitas. Guillermo parecía sentir que algo estaba cambiando, que había algo más en juego que sus propios recuerdos perdidos. Pero no exigió respuestas a Arturo. En lugar de eso, se centró en los niños, como si la sencillez de sus necesidades pudiera contener la creciente tormenta. Finalmente Tomás llamó, con voz sombría, y le dio la noticia que Arturo tanto temía. Arturo, he encontrado algo, dijo Tomás. Es peor de lo que pensábamos. Arturo sintió que se le desplomaba el corazón. ¿Qué pasa, Tomás? Dímelo. He rastreado los pagos a esta clínica, explicó Tomás. Proceden de una empresa fantasma que Jaime creó poco después del accidente. Hay registros de grandes transferencias, y todas apuntan a él. Ha estado financiando los cuidados de Valeria todos estos años ocultándola. Pero eso no es todo. Arturo agarró con fuerza el auricular del teléfono. Los nudillos se le pusieron blancos. Continúa. Hay pruebas de que Jaime estuvo implicado en el accidente. Continuó Tomás con la voz cargada por el peso de la revelación.
He encontrado correspondencia entre él y un hombre llamado Víctor Delgado, un conocido asesino. Delgado recibió una importante suma de dinero unos días antes del accidente. Aún estoy investigando, pero parece que Jaime lo organizó todo. Quería eliminarte a ti y a tu familia. Y cuando las cosas no salieron según lo previsto, cubrió sus huellas escondiendo a Valeria. Arturo se quedó en silencio. La enormidad de lo que Tomás estaba diciendo le golpeó como un maremoto. Su propio hermano había estado detrás del accidente, de la muerte de su hijo y de la desaparición de su mujer. Y mientras tanto, Jaime desempeñaba el papel de hermano comprensivo, pero guardaba el más oscuro de los secretos. Arturo, sé que no te resulta fácil aceptarlo, dijo Tomás con suavidad, pero tienes que decidir qué vas a hacer. Ya no se trata solo de encontrar la verdad, se trata de hacer justicia. Arturo asintió. Tomás no podía verle. Necesito pruebas, la prueba irrefutable de Tomás. Voy a enfrentarme a él cara a cara, pero quiero asegurarme de que no pueda salirse con la suya. Te conseguiré lo que necesitas. Tomás lo prometió. Dame un poco más de tiempo. Arturo colgó el teléfono. Una ráfaga de pensamientos se agolpó en su cabeza. Sabía que no podía enfrentarse a Jaime hasta tener todas las pruebas, pero la espera era angustiosa. El hombre que había intentado destruir a su familia seguía en libertad y viviendo su vida como si nada hubiera pasado, mientras Valeria yacía en coma y Andrés había desaparecido. Pero, ¿lo había estado? Arturo no podía deshacerse de la idea que se le había pasado por la cabeza tras conocer a Guillermo. Si Jaime estaba detrás del accidente, ¿qué probabilidades había de que Andrés hubiera sobrevivido de algún modo? Los recuerdos a los que Guillermo había accedido durante sus sesiones de hipnoterapia parecían demasiado similares a los sucesos de aquella noche. A Arturo se le aceleró el corazón cuando pensó en la posibilidad de que Guillermo pudiera ser Andrés, a quien, como a Valeria, habían escondido para alejarlo de Jaime. Al día siguiente, Arturo volvió a la casa de acogida con un nuevo propósito. Encontró a Guillermo en el jardín. Estaba ayudando a uno de los niños más pequeños a plantar un arbolito. Verle tan tranquilo, tan cerca de los niños, llenó a Arturo de una nostalgia agridulce. «¡Guillermo!», gritó Arturo al acercarse, con la voz cargada de emoción. Guillermo levantó la cabeza y sonrió mientras el niño corría hacia el suelo. «Señor González, me alegro de verle». Arturo no sabía por dónde empezar. El peso de todo lo que había aprendido le dificultaba encontrar las palabras adecuadas. Al final decidió que no había manera fácil de hacerlo. «Guillermo, necesito hablarte de algo importante», comenzó Arturo, con voz firme a pesar de la confusión que sentía en su interior. «Se trata de tu pasado». Guillermo se puso serio e indicó a Arturo que se sentara a su lado en un banco del jardín. «¿Qué te pasa?». Arturo respiró hondo y se encontró con la mirada de Guillermo. «Yo creo que puedes ser mi hijo, Andrés». Guillermo lo miró sorprendido. «¿Qué? ¿Cómo?». Arturo se apresuró a explicárselo todo. Sus sospechas, su investigación, los recuerdos que Guillermo había empezado a recuperar. Vio cómo la expresión de Guillermo pasaba de la incredulidad a la confusión y luego a algo más profundo. «No sé qué decir», dijo Guillermo con voz temblorosa. «Siempre me he preguntado quién soy en realidad, pero pensar que yo podría ser tu hijo. Sé que no es fácil de aceptar», dijo Arturo en voz baja. «Y aún no tenemos todas las respuestas, pero quiero que sepas que, pase lo que pase, no estás solo en esto. Lo resolveremos juntos». Guillermo asintió con la cabeza, aunque aún parecía aturdido por aquella revelación. «¿Qué hacemos ahora?». Arturo alargó la mano y se la puso a Guillermo en el hombro. «En primer lugar, tenemos que confirmarlo todo, con análisis de ADN, por todos los medios. Y luego vamos a conocer al hombre que está detrás de todo. Mi hermano, Jaime». Los ojos de Guillermo se abrieron de par en par al darse cuenta de la magnitud de la situación. «Tu hermano, él lo hizo todo». Arturo asintió y su expresión se tornó sombría. «Y ahora ha llegado el momento de que pague por ello». Arturo González apenas podía creer lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo. La exposición de Guillermo, la revelación del secreto de la existencia de Valeria y la horrible verdad de la implicación de Jaime chocaron de una forma que Arturo no podía recordar.
Pero ahora que Guillermo estaba a su lado y Tomás reunía pruebas, Arturo comprendió que había llegado el momento de actuar. Lo primero era asegurarse de que Guillermo era Andrés. Arturo encargó una prueba privada de ADN, que iba a ser la prueba definitiva de que estaba en lo cierto. El proceso duró varios días y, aunque la espera fue insoportable, Arturo sabía que la paciencia era la clave. Mientras tanto, Tomás seguía indagando en las conexiones de Jaime, descubriendo la oscura red de engaños y manipulaciones que había enredado a la familia de Arturo durante casi 2 décadas. Por fin llegaron los resultados. Arturo y Guillermo se reunieron en un lugar apartado, lejos de miradas indiscretas y de los posibles espías de Jaime. Arturo abrió el sobre y sus manos temblaron ligeramente. Pase lo que pase, Arturo empezó a mirar a Guillermo con una mezcla de esperanza y miedo. Quiero que sepas que ya formas parte de mi vida. Eso no se puede cambiar. Guillermo asintió con la cabeza, con expresión indescifrable, mientras esperaba a que Arturo leyera los resultados. Un segundo le pareció una eternidad mientras Arturo escaneaba el documento. Entonces se le cortó la respiración. Los resultados estaban claros. Guillermo era Andrés. La confirmación golpeó a Arturo como un maremoto. Alivio, alegría y rabia a la vez. Su hijo estaba vivo, y todo este tiempo había estado cerca, al alcance de la mano. Es verdad, susurró Arturo, con la voz entrecortada. Tú eres Andrés, mi hijo. Guillermo, no. Andrés, lo miró fijamente, con sus propias emociones luchando en su rostro. Una lágrima rodó lentamente por su mejilla al darse cuenta de la verdad. Nunca lo pensé, nunca lo imaginé, tartamudeó, con la voz cargada de emoción. Arturo se acercó a él y lo abrazó con fuerza. Te he echado tanto de menos, murmuró, incapaz de contener las lágrimas. Creí que te había perdido para siempre. Andrés se aferró a él, y años de añoranza e incertidumbre se derramaron en aquel momento. Papá, susurró, la palabra extraña y familiar al mismo tiempo. No me lo puedo creer. Siento mucho no haberlo recordado. No hay nada por lo que disculparse, dijo Arturo con firmeza, apartándose para mirarle. Te separaron de nosotros, pero ahora estamos juntos, y eso es lo que importa. Durante unos minutos permanecieron sentados, asimilando la realidad de su reencuentro. Pero pronto el peso de lo que estaba por venir se apoderó de los dos. La expresión de Andrés se endureció mientras se quitaba las últimas lágrimas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó con voz llana pero teñida de determinación. Iremos tras Jaime, respondió Arturo sin vacilar. Pero debemos hacerlo con prudencia. Es peligroso y no debemos hacerle saber lo que hemos descubierto hasta que estemos preparados para enfrentarnos a él. Andrés asintió. Su determinación era evidente. Estoy contigo, cueste lo que cueste. El siguiente paso era enfrentarse a Jaime, pero Arturo sabía que tenían que pensárselo bien. No podían entrar en su despacho y acusarle sin más. Jaime era demasiado listo, tenía demasiados contactos. Tenían que cogerle por sorpresa, exponerle de tal forma que no hubiera posibilidad de escapar. Thomas les había proporcionado las últimas piezas del rompecabezas, documentos que podían servir para rastrear los pagos de Jaime a la clínica, correos electrónicos que le relacionaban con Víctor Delgado y registros de la correspondencia de Jaime que indicaban su implicación en el accidente. Todo ello eran las pruebas necesarias para acabar con él. Arturo y Andrés decidieron reunirse con Jaime en su propia casa, donde sabían que se sentiría completamente seguro. Le citaron con el pretexto de una discusión familiar. Jaime nunca habría sospechado que no se trataba más que de un encuentro casual, aunque poco frecuente. Mientras se dirigían a la mansión de Jaime, los pensamientos de Arturo se agitaron. Sabía que el enfrentamiento podía decantarse hacia cualquiera de los dos bandos, pero estaba preparado para cualquiera de ellos. Tenía que estarlo. Andrés estaba sentado a su lado, con una máscara de determinación en el rostro, aunque Arturo podía ver la tensión subyacente en sus ojos. Cuando llegaron, Jaime les saludó con su habitual sonrisa burlona, que siempre molestaba a Arturo, pero que nunca le había parecido tan siniestra como ahora. Arturo, Andrés, dijo Jaime con calma, como si los años que habían destrozado a su familia nunca hubieran ocurrido.
¡Qué agradable sorpresa! ¿A qué se debe esta reunión familiar? Arturo no perdió el tiempo. Tenemos que hablar, Jaime, en privado. Jaime desvió la mirada hacia Andrés, y su sonrisa se crispó ligeramente ante la expresión seria de sus rostros. Claro, vamos a mi despacho. Le siguieron al despacho, una habitación llena de estanterías y revestida con paneles de madera oscura que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Jaime cerró la puerta tras ellos. Su mirada mostraba ahora una curiosidad cautelosa. ¿De qué estás hablando, Arturo?, preguntó Jaime, apoyándose despreocupadamente en la mesa. Arturo intercambió una mirada con Andrés y luego se volvió hacia Jaime. Se trata de la verdad, Jaime. La verdad que has estado ocultando durante casi 2 décadas. Jaime entrecerró ligeramente los ojos, pero mantuvo la calma. En realidad no sé de qué estás hablando. Yo creo que sí lo sabes, replicó Arturo. Su ira apenas se contenía. Sabemos lo que hiciste, Jaime. Sabemos que estuviste detrás de este accidente. Sabemos que escondiste a Valeria en esa clínica, ocultándonosla. Y sabemos que Andrés, mi hijo, sobrevivió a pesar de tus esfuerzos. La cara de Jaime se ensombreció. La sonrisa desapareció por completo. No sabes de lo que estás hablando, Arturo. Son acusaciones graves. Tengo pruebas, continuó Arturo, sacando la carpeta que Tomás había preparado. Registros financieros, correos electrónicos, declaraciones de testigos. Todo apunta hacia ti. Se acabó, Jaime. Jaime no dijo nada durante un rato, con la mirada perdida entre Arturo y Andrés. Luego sus labios se curvaron lentamente en una sonrisa fría y cruel que provocó escalofríos en Arturo. Siempre has sido un ingenuo, Arturo, dijo Jaime en voz baja. ¿De verdad crees que puedes confundirme con eso? No sabes ni la mitad. No tienes ni idea de con quién estás tratando. Arturo se tensó, pero antes de que pudiera responder, la mano de Jaime se dirigió al cajón de su escritorio. En el mismo instante, Andrés se lanzó hacia adelante, agarró la mano de Jaime y la estampó contra el escritorio, haciéndole soltar lo que estaba cogiendo. Esta vez no, tío, siseó Andrés, con una rabia contenida en la voz que hizo que el corazón de Arturo se acelerara de orgullo y miedo. Jaime forcejeó brevemente, pero Andrés lo sujetó con fuerza, y la tensión de la habitación crepitó como un cable en tensión. Arturo se acercó, con voz baja y firme. Se acabó, Jaime, repitió Arturo. Pagarás por lo que has hecho. Pero incluso cuando las palabras salieron de su boca, Arturo no pudo evitar la sensación de que aquel enfrentamiento era solo el principio, que había fuerzas más oscuras en juego que Jaime había insinuado pero que aún no había revelado. Y al mirar los ojos fríos y calculadores de su hermano, Arturo se dio cuenta de que se enfrentaban a algo mucho más peligroso de lo que había imaginado. Había tensión en el despacho de Jaime, una tensión que parecía que iba a romperse en cualquier momento. Arturo apenas podía creer lo que acababa de ocurrir. La rápida y decidida acción de Andrés había cogido a Jaime por sorpresa. Y ahora Arturo sentía por primera vez que su hermano era vulnerable, que estaba realmente acorralado. Pero incluso mientras Jaime los miraba fijamente, retenido por el agarre de Andrés, había un brillo en sus ojos que hizo recelar a Arturo. ¿Crees que has ganado, Arturo?, sonrió Jaime, con desprecio en la voz. Ni siquiera has movido un dedo para darte cuenta de lo que está pasando. Arturo entrecerró los ojos, receloso. ¿De qué estás hablando, Jaime? Tenemos todo lo que necesitamos para capturarte. Jaime soltó una carcajada amarga. Siempre has estado tan ciego, Arturo. Siempre viendo el mundo en blanco y negro, el bien y el mal. Pero la verdad es mucho más complicada que eso. Andrés agarró con más fuerza la mano de Jaime, con voz grave y amenazadora. Déjate de juegos, tío. ¿Qué más ocultas? Jaime desvió la mirada hacia Andrés y su sonrisa se volvió aún más fría. ¿De verdad crees que soy solo yo? ¿Que he actuado solo? No tienes ni idea de lo hondo que llega esto. Arturo sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Siempre había sabido que Jaime era capaz de cosas terribles, pero la insinuación de que algo más o alguien más estaba implicado hizo que su mente se acelerara. ¿Qué quieres decir con eso, Jaime? Jaime negó lentamente con la cabeza, y en su rostro apareció una expresión burlona. No estás preparado para la verdad, Arturo, y nunca lo has estado, pero parece que no me has dejado otra opción.
Con un repentino arrebato de fuerza, Jaime arrancó la mano del agarre de Andrés y retrocedió rápidamente antes de que Arturo o Andrés pudieran reaccionar. Levantó ligeramente la mano como si se rindiera, pero la suficiencia de su rostro le decía que aún no había terminado. Verás, Arturo, empezó Jaime, con un tono casi condescendiente. Lo que has descubierto, Valeria, el accidente, incluso la desaparición de Andrés, es solo la punta del iceberg. Aquí actúan fuerzas que ni siquiera puedes imaginar. La paciencia de Arturo se estaba agotando. Se acercó a Jaime con voz dura. Basta de acertijos, Jaime. Dinos lo que sabes o ayúdame. ¿O qué? Interrumpió Jaime con una sonrisa cada vez más amplia. Me arruinarás la vida. Me pondrás en evidencia. No lo entiendes, Arturo. Si me matas, abres una puerta que no podrás cerrar. Hay gente que vendrá a por ti, a por Andrés, a por todos los que te importan, y no pararán hasta destruirte. Arturo dudó. Las palabras de Jaime se cernían sobre él como una nube oscura. Miró a Andrés, que miraba a Jaime con una mezcla de rabia y confusión. ¿Podría ser cierto? ¿Realmente Jaime era solo un peón en un juego mayor? ¿Quiénes son? Exigió Andrés con frustración en la voz. ¿Quién está detrás de todo esto? Los ojos de Jaime se desviaron hacia Andrés. Algo parecido a la lástima cruzó por un momento su rostro. Siempre has estado tan ansioso por luchar en batallas que no entiendes, Andrés. Pero esto es más grande que tú o que yo. Antes de que ninguno de los dos pudiera reaccionar, Jaime metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño aparato negro. Arturo apenas tuvo tiempo de darse cuenta de lo que era antes de que Jaime pulsara un botón y una estridente alarma sonara por toda la mansión. Arturo se dio cuenta demasiado tarde de lo que había hecho su hermano. Era una señal que traería refuerzos, gente leal a Jaime, o peor aún, gente implicada en la oscura conspiración que estaba insinuando. «Tenemos que salir de aquí», dijo Andrés con urgencia, agarrando el brazo de Arturo. «Ya». Pero Jaime aún no había terminado. Mientras sonaba la alarma, empezó a moverse con rapidez y su mano se dirigió de nuevo al cajón que había cogido antes. Esta vez consiguió sacar una pequeña pistola de plata. Apuntó a Arturo con expresión muy seria. «Deberías haberlo dejado, Arturo», gruñó Jaime, con el dedo sobre el gatillo. «Ahora nos has condenado a todos». Arturo se quedó helado, con los pensamientos desbocados. Siempre había sabido que un enfrentamiento con Jaime sería peligroso, pero no estaba preparado para esto. En un instante, la situación había pasado de ser un enfrentamiento a una lucha a vida o muerte, y lo que estaba en juego era más importante que nunca. Andrés se abalanzó rápidamente sobre Jaime antes de que pudiera disparar. Ambos se agarraron a la pistola. La estridente alarma casi ahogó el sonido de la lucha. Arturo solo pudo contemplar horrorizado cómo forcejeaban. El arma se retorcía entre ellos y el peligro de que se disparara en cualquier momento era una amenaza constante. «Arturo, ayúdale», gritó Andrés con la voz entrecortada mientras intentaba quitarle la pistola a Jaime. Arturo salió de su asombro y avanzó, intentando arrebatar el arma de la otra mano de Jaime. Pero Jaime era fuerte, espoleado por una mezcla de desesperación y rabia. El arma se disparó, un estruendo ensordecedor resonó en la habitación y la bala rompió una ventana vecina. La pelea continuó, pero Arturo pudo ver que Jaime empezaba a perder fuerzas. Andrés consiguió golpear con el puño en la mandíbula de Jaime, haciéndole tambalearse hacia atrás. La pistola cayó al suelo y Arturo se la quitó rápidamente de las manos. Los tres se quedaron jadeando un rato, mientras la alarma seguía sonando. Jaime se limpió la sangre del labio y miró con odio a Arturo y Andrés. Esto aún no había terminado. Escupió Jaime con la voz llena de veneno. «Puede que hoy hayáis ganado, pero nunca os libraréis de esto. Has empezado algo que no puedes terminar, pero también un miedo profundo y frío. Sabía que Jaime no iba de farol. Fuera lo que fuese en lo que estaba metido, fueran cuales fueran las fuerzas oscuras que le habían llevado a cometer actos tan atroces, seguían ahí fuera. Y ahora venían a por él y Andrés. Pero antes de que Arturo pudiera replicar, la puerta del estudio se abrió de golpe, y varios hombres de Jaime, sus leales guardias, entraron corriendo con las armas preparadas. «¡Sal de aquí!», gritó Andrés, empujando a Arturo hacia la puerta. «Yo los detendré». «No»,
protestó Arturo, pero Andrés ya se estaba moviendo, cogiendo una pistola del suelo y apuntando a los guardias. «Ve, papá», dijo Andrés con voz feroz. «Iré detrás de ti». Arturo dudó solo un momento. Luego se dio la vuelta y echó a correr, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Oía disparos a sus espaldas mientras corría por el pasillo, y su mente le gritaba que siguiera, que saliera de allí antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando llegó a la puerta principal y salió al aire fresco de la noche, no pudo evitar mirar hacia atrás y su corazón se aceleró. La mansión que tenía a sus espaldas se había convertido en un campo de batalla, y el destino de su hijo pendía de un hilo. Tenía que encontrar ayuda rápidamente. Pero incluso mientras corría hacia su coche, el miedo a haber perdido de nuevo a Andrés amenazaba con abrumarle. Arturo se alejó corriendo de la mansión, con los pensamientos desbocados. Se dio cuenta de que aquello distaba mucho de haber terminado. La batalla con Jaime no había hecho más que empezar, y el verdadero enemigo, quienquiera que fuese, seguía acechando en las sombras, esperando para atacar. Arturo juró que estaría preparado. El viaje desde la mansión de Jaime le pareció a Arturo González el más largo de su vida. El aire de la noche era fresco, pero él sudaba, y sus manos agarraban con fuerza el volante mientras corría por las sinuosas carreteras. Sus pensamientos eran un revoltijo de miedo, rabia y culpa. ¿Había vuelto a perder a su hijo? ¿Su enfrentamiento con Jaime estaba poniendo a Andrés en más peligro que nunca? Los pensamientos de Arturo se agitaban mientras pensaba en su siguiente paso. Necesitaba reagruparse para averiguar cómo rescatar a Andrés de la trampa que le había tendido Jaime. Empezaba a darse cuenta de que no podía hacerlo solo. Necesitaba ayuda y sabía a quién llamar. Se apartó de la carretera en un lugar apartado. Sacó el teléfono y marcó el número de Tomás Rodríguez. El investigador descolgó al segundo timbrazo. «Arturo, ¿qué pasa?», preguntó Tomás con preocupación en la voz. «He estado siguiendo tus movimientos desde que fuiste a casa de Jaime». «¿Qué ha pasado?». «Jaime ha dado la alarma y la situación se ha agravado rápidamente», contestó Arturo, tratando de mantener la voz uniforme. «Andrés sigue allí y me temo que hay más gente en casa de Jaime». «Tenemos que actuar con rapidez, Tomás». «Quédate donde estás», ordenó Tomás. «Ya he avisado a algunos contactos fiables de las fuerzas del orden. Sacaremos a Andrés, pero tenemos que tener cuidado. No sabemos cuánta gente tiene Jaime en nómina ni hasta dónde llega esta conspiración». Arturo asintió, aunque Tomás no podía verle. «Date prisa, Tomás. No puedo perderlo otra vez». La voz de Tomás era tranquilizadora. «Lo sacaremos, Arturo. No te muevas. Voy para allá». Mientras esperaba la llegada de Tomás, los pensamientos de Arturo volvieron al enfrentamiento con Jaime. Las palabras de su hermano resonaban en su cabeza, advirtiéndole de fuerzas superiores a ambos. Ahora estaba claro que no se trataba solo de una disputa familiar. Se trataba de una batalla contra algo mucho más oscuro, algo que había estado moviendo los hilos desde las sombras durante años. Los faros del coche de Thomas aparecieron en el horizonte, y Arturo sintió un gran alivio cuando el investigador se detuvo a su lado. Tomás bajó del coche con expresión adusta, pero decidida. «Arturo, vamos a proceder con cautela», dijo Tomás entregándole a Arturo un chaleco antibalas. «Tenemos refuerzos en camino, pero no podemos ir de cabeza. Tenemos que encontrar a Andrés y sacarlo de aquí sin derramar sangre». Arturo se puso el chaleco y el corazón le palpitó en el pecho. «Vamos a hacerlo, Tomás». Condujeron hasta la mansión de Jaime en silencio. La tensión entre ellos era palpable. Al llegar a la mansión, vieron las luces intermitentes de coches de policía y vehículos sin matrícula aparcados a lo largo de la carretera. Los contactos de Thomas habían llegado. «Tenemos este lugar rodeado», dijo Thomas, mirando a su alrededor. «Jaime no podrá escabullirse, pero tenemos que encontrar a Andrés antes de que ocurra algo». Aparcaron a una distancia prudencial de la mansión, y Tomás les dirigió hacia un pequeño grupo de policías que se preparaban para entrar en la casa. A Arturo se le encogió el corazón mientras se movían silenciosamente entre las sombras, acercándose a la mansión con el tipo de precisión y cautela que solo los agentes de la ley experimentados podían lograr. Tomás hizo una señal y el grupo irrumpió por la puerta principal, avanzando rápidamente por los oscuros pasillos.
A Arturo se le aceleró el pulso mientras registraban una habitación tras otra, encontrando solo vacío donde poco antes había habido caos. Finalmente llegaron al estudio donde Arturo había visto por última vez a Andrés y Jaime. La puerta estaba entreabierta y Tomás les dijo que avanzaran con cautela. Arturo se quedó sin aliento al entrar. La habitación era un caos. Había libros y papeles esparcidos por el suelo, muebles volcados y un inefable olor a pólvora en el aire. Pero lo que llamó la atención de Arturo fue la figura apoyada en la pared, con un charco de sangre debajo. ¡Andrés! Arturo se precipitó hacia adelante, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, mientras se arrodillaba junto a su hijo. Andrés tenía la cara pálida y los ojos entreabiertos, pero estaba vivo. Se agarraba el costado y la sangre se le escurría entre los dedos. La voz de Andrés era débil, pero logró esbozar una débil y dolorosa sonrisa. Al parecer, no había salido tan rápido como pensaba. Los ojos de Arturo se llenaron de lágrimas mientras apretaba la mano contra la herida de Andrés, intentando detener la hemorragia. «Aguanta, Andrés. La ayuda ya está aquí. Te vas a poner bien». Thomas ya estaba en la radio pidiendo ayuda médica. Los agentes avanzaron rápidamente, acordonando la zona y asegurándose de que Jaime no estaba escondido en algún lugar de la mansión. Pero Arturo estaba completamente concentrado en su hijo. «Quédate conmigo, Andrés», le instó Arturo con voz temblorosa. «No volveré a perderte». Andrés se estremeció e intentó incorporarse. Su respiración se volvió agitada. Jaime había huido. Dijo, que esto era solo el principio. A Arturo se le heló la sangre ante aquellas palabras. Jaime se había escapado, y si lo que decía era cierto, el peligro aún no había terminado. «No te preocupes por Jaime ahora», dijo Arturo con la voz llena de determinación. «Te sacaremos de aquí y luego nos ocuparemos del resto». Unos minutos después llegaron los médicos. Arturo observó impotente cómo intentaban estabilizar el estado de Andrés, con 1000 pensamientos rondándole la cabeza. Estaba tan cerca de perderlo otra vez, tan cerca de perderlo todo. Pero Andrés era un luchador, como su madre, y Arturo sabía que saldría adelante. Cuando sacaron a Andrés en camilla, Arturo le siguió, con el corazón encogido al darse cuenta de que Jaime seguía ahí fuera, en alguna parte, pensando en su próximo movimiento. La lucha estaba lejos de terminar, pero Arturo no iba a dejar que su hermano ni nadie volviera a separar a su familia. Mientras subían a Andrés a la ambulancia, Tomás apartó a Arturo, con expresión seria. «Tenemos que hablar de lo que va a pasar ahora, Arturo. Jaime es peligroso y, si está trabajando con alguien más, tenemos que averiguar quién es antes de que vuelvan a ir a por ti o a por Andrés». Arturo asintió, con la mandíbula apretada por la determinación. «Cueste lo que cueste, Tomás. Ahora no me echaré atrás». Tomás puso la mano en el hombro de Arturo animándolo. «Lo superaremos juntos». La ambulancia se alejó a toda velocidad, con las sirenas aullando en la noche, y Arturo se quedó mirándola, con el corazón dolorido pero la mente despejada. La batalla con Jaime lo había dejado inconsciente, pero Arturo sabía que tenía que mantenerse fuerte, por Andrés, por Valeria y por el futuro que aún tenían la oportunidad de construir. Mientras Tomás y él volvían a sus coches, Arturo miró al cielo nocturno y pensó en el viaje que les esperaba. La lucha distaba mucho de haber terminado, pero estaba preparado para lo que viniera después. Se acercaba el enfrentamiento final con Jaime, y Arturo juró que esta vez no escaparía. Los días siguientes se convirtieron en una serie de visitas al hospital, informes policiales y noches en vela. Arturo González pasó todos los momentos posibles al lado de Andrés, viendo cómo su hijo se recuperaba lentamente de la herida de bala que había recibido durante el enfrentamiento con Jaime. Los médicos eran optimistas sobre su recuperación, pero no sabían decir cuánto tardaría en recuperarse del todo, tanto física como emocionalmente. Sin embargo, Andrés demostró ser resistente. Incluso cuando yacía en la cama del hospital, pálido y agotado, Arturo podía ver el fuego en sus ojos, la determinación de superar esta prueba y salir fortalecido de ella. Pero una sombra se cernía sobre ambos, la certeza de que Jaime seguía ahí fuera y de que la batalla distaba mucho de haber terminado. Arturo había pasado horas hablando con Tomás Rodríguez, repasando todos los detalles de la investigación
e intentando averiguar a qué se refería Jaime cuando dijo que solo habían arañado la superficie. Ahora estaba claro que Jaime estaba implicado en algo mucho más grande, más allá de su venganza personal contra Arturo. Y quienquiera que estuviese implicado era lo bastante poderoso como para hacer creer a Jaime que no era más que un peón en su juego. Una tarde, mientras Arturo estaba sentado junto a la cama de Andrés, la puerta de la habitación del hospital se abrió con un chirrido, y Tomás entró con una expresión seria en el rostro. Arturo se dio cuenta inmediatamente de que Tomás había descubierto algo importante. «Arturo, tenemos que hablar», dijo Tomás en voz baja, mirando al adormilado Andrés. «¿Quieres salir?» Arturo negó con la cabeza. «Hablemos aquí. Andrés también necesita oír esto». Tomás asintió, acercó una silla y se sentó junto a Arturo. Respiró hondo antes de hablar, con tono serio. «Hemos estado investigando las conexiones de Jaime, tratando de averiguar quién más podría estar implicado», empezó Tomás. «Y hemos encontrado algo. Y es muy importante». Arturo se inclinó hacia adelante, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿De qué se trata?» «Hay un grupo», continuó Tomás bajando la voz. «Una organización poderosa y oscura que actúa entre bastidores, moviendo los hilos de los negocios, la política y las fuerzas del orden. Se les conoce como el sindicato». A Arturo se le heló la sangre. Ya había oído hablar de esos grupos, pero nunca pensó que algo así pudiera estar relacionado con su propia familia. «El sindicato existe desde hace décadas, quizá más», explicó Thomas. «Se especializan en manipular los acontecimientos en su propio beneficio, a menudo a expensas de otros. Jaime trabajaba con ellos, o más bien para ellos». Andrés, que había estado escuchando en silencio, abrió los ojos y su expresión se tornó sombría. Así que Jaime no era el organizador de todo esto. Tomás negó con la cabeza. No, Jaime había sido ambicioso, pero nunca había sido el que movía los hilos. El sindicato lo utilizó para conseguir lo que querían: el control de la riqueza y la influencia de su familia. Cuando ocurrió el accidente hace 18 años, debían destruirte a ti, a Arturo y a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero cuando ese plan fracasó, utilizaron a Jaime para encubrirlo todo y ocultar a Valeria. Arturo sintió que le invadía una oleada de náuseas al comprender el alcance de la conspiración. Así que no se trataba solo de los celos o la codicia de Jaime. Se trataba de algo mucho más grande. «Exacto», confirmó Tomás. «Y ahora que Jaime es un paria, el sindicato lo ve como un estorbo. Lo cazarán a él y a cualquiera que sepa demasiado». Andrés apretó los puños, con rabia en la voz. «Y eso significa que también vendrán a por nosotros». Tomás asintió solemnemente. «Por eso tenemos que estar preparados. El sindicato es despiadado y no dudará en destruir a cualquiera que suponga una amenaza para ellos. Pero no estamos indefensos. Tenemos pruebas y gente de nuestro lado. Podemos contraatacar». Los pensamientos de Arturo se agitaban mientras intentaba dar sentido a todo lo que estaba ocurriendo. La idea de enfrentarse a una organización como el sindicato era aterradora, pero la idea de echarse atrás, de dejarles continuar con su terror, era aún más insoportable. «¿Qué hacemos?», preguntó Arturo, con voz firme a pesar de la confusión que reinaba en su interior. «Lo haremos público», respondió Tomás sin vacilar. «Sacaremos a la luz todo lo que hemos descubierto. La implicación de Jaime, el papel del sindicato. Una vez que se sepa la verdad, el sindicato ya no podrá operar en la sombra. Se verán obligados a retirarse, al menos por un tiempo». Andrés asintió. Su determinación era evidente. «No podemos dejar que queden impunes. Tenemos que asegurarnos de que todo el mundo sepa lo que han hecho». Arturo sintió una oleada de orgullo al mirar a su hijo. A pesar de todo lo que había pasado, Andrés estaba dispuesto a levantarse y luchar, como lo habría hecho Valeria. Arturo alargó la mano y cogió la de Andrés, apretándola con fuerza. «Haremos esto juntos», dijo Arturo con firmeza. «Haremos que paguen por lo que le hicieron a nuestra familia». Tomás sonrió, aunque había tristeza en su sonrisa. «No será fácil ni estará exento de riesgos, pero será lo correcto». Durante los días siguientes, Arturo, Andrés y Tomás trabajaron sin descanso preparando la batalla que se avecinaba. Reunieron todas las pruebas que tenían: documentos, registros, testimonios, y empezaron a construir un caso que sacaría a la luz las actividades del sindicato.
Recurrieron a periodistas de confianza, agentes de la ley y aliados que pudieran ayudarles a hacer pública la verdad. Pero incluso mientras trabajaba, Arturo no podía evitar la sensación de que les estaban vigilando, de que el sindicato ya conocía sus planes. Había tensión en el ambiente y cada sombra parecía representar una amenaza potencial. Por fin llegó el día en que estaban preparados para hacerlo público. Arturo y Andrés estaban uno al lado del otro en la rueda de prensa, y el peso del momento cayó sobre sus hombros. Los flashes de las cámaras y el bullicio de los periodistas obligaron a Arturo a acercarse al micrófono. Me llamo Arturo González, comenzó con voz fuerte y clara. Durante años mi familia ha sido objeto de una conspiración que nos ha costado muy cara. Hoy estamos aquí para descubrir la verdad sobre la organización conocida como el sindicato y para que los responsables rindan cuentas. Mientras hablaba, Arturo podía sentir la determinación que le embargaba. Este era el momento que tanto habían anhelado, el momento en el que por fin se apropiarían de su historia. Pero incluso durante la rueda de prensa, Arturo no pudo evitar la sensación de que la batalla estaba lejos de terminar. El sindicato era fuerte y no se rendiría sin luchar. Después de la rueda de prensa, cuando Arturo y Andrés salían de la sala, Tomás detuvo a Arturo con expresión seria. Arturo, dijo Tomás en voz baja, hoy hemos hecho lo correcto, pero tenemos que tener cuidado. El sindicato no desaparecerá así como así. Se reagruparán y vendrán a por nosotros con todo lo que tienen. Arturo asintió, con la mandíbula apretada con decisión. Que vengan, estamos preparados. Pero mientras observaba a Andrés interactuar con los periodistas, una sensación de presentimiento se apoderó de él. Habían dado el primer paso, pero el camino a seguir seguía plagado de peligros. Aquella noche, tumbado en la cama, Arturo no pudo evitar la sensación de que el sindicato ya estaba tramando su siguiente movimiento, y sabía que esta lucha por la justicia, por su familia, estaba lejos de terminar. Las sombras que les habían acechado durante tanto tiempo seguían al acecho, esperando el momento oportuno para atacar. Pero Arturo estaba preparado. Tenía a su hijo, a sus aliados y a la verdad de su lado. Y esta vez no dejaría que la oscuridad venciera.